Hoy tenemos un invitado especial para la enseñanza, para la predicación. Él es el pastor Augusto Calvo, conocido por muchos de nosotros como Tuto. Tuto es parte del equipo pastoral de la iglesia Vida Bogotá, una iglesia hija de aquí de la Confraternidad Unicentro. Tuto, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Denme acá un segundito, yo organizo los papeles que acabo de descubrir que están desorganizados. Ahora sí, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Qué alegría verlos de nuevo, qué alegría poder estar acá con la mamá, como decimos allá en Vida Bogotá. Saludos de Vida Bogotá. Hoy mi esposa y mi hija no vinieron porque ellas son parte del equipo de música de la iglesia y hoy están allá dirigiendo. Me están pidiendo que si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano para que se la repartan con carácter devolutivo. Eso también me lo dijeron que lo dijera. Como hemos oído acá, y yo sé que ustedes también lo sabían, estamos en esta semana aquí en la Confra en un tiempo de oración, de ayuno, con varios horarios, y realmente como una bendición del Señor me pidieron que compartiera acerca de la oración, si se puede decir así, la oración más famosa que hay en la Biblia, que es el Padre Nuestro. Y parte de lo que quiero, porque cuando uno investiga acerca del Padre Nuestro, de pronto es una exageración, pero posiblemente es de la porción de la Biblia que más material podemos encontrar. Si ustedes buscan libros que hablen acerca del Padre Nuestro, encuentran literalmente miles de libros. Por ende, el enfoque con el que podemos llegar al Padre Nuestro, pues son también muchos. Después de estudiar, de pensar, de orar, creo que el enfoque que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles esta mañana es el por qué el Padre Nuestro está ahí donde está. ¿Por qué, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a las palabras, obviamente, del Padre Nuestro, podemos entender por qué está ahí y por qué es parte importante de todo lo que nosotros podemos ver? Para empezar, los invito a que leamos el Padre Nuestro. En un país como Colombia, yo creo que difícilmente encontramos a alguien que no se lo sepa, ¿sí? También sé que no lo sabemos en varias versiones. Y no más con el hecho, yo tengo acá la nueva versión internacional y ustedes pueden tener de pronto otras. Hay algunas variaciones, pero el Padre Nuestro, ahí sí es verdad, es uno. Y parte de lo que quiero que hagamos es mirar por qué está ahí, qué es lo que el Señor Jesucristo pretendía al inspirar a Mateo y a Lucas, que también está el Padre Nuestro en Lucas, a que ahí quedara registrado. Entonces vamos despacio con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6, si lo quieren buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 6, o al menos el que yo voy a revisar también está en Lucas, pero vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Si usted se sabe el Padre Nuestro, usted puede asegurar tranquilamente que sabe al menos 5 versículos de la Biblia de memoria. ¿Sí? Si le dicen, usted no sabe, yo sí sé, yo se lo puedo recitar acá. El Padre Nuestro, si ustedes lo miran ahí aún en la pantalla, uno diría que empieza después de los 2 puntos, ¿no? Pues porque uno ahí es donde empieza a leer Padre Nuestro. Pero parte de lo que quiero que notemos muy especialmente es que el versículo 9, ¿cómo empieza? Ustedes deben orar así. Lo cual ya nos mete en una realidad del contexto que se estaba dando.
Jesucristo está hablando y en un momento nos dice, no lo hagan como lo estaban haciendo, sino debe ser así. Estos elementos que nosotros encontramos en el Padre Nuestro son esenciales para entender no solamente cómo debemos orar, sino cómo Dios nos ve y cómo nosotros deberíamos vernos a nosotros mismos y ver a Dios. Entonces continuemos. Padre nuestro que estás en el cielo. Con esa frase ya yo he oído, hay un libro que es de esa frase. Entonces, pero nosotros la conocemos como una invocación, es decir, cómo nos debemos referir a Dios y cuál es su morada. Y lo que se podría decir como las peticiones o las aseveraciones del Padre Nuestro son las que siguen. La primera es, santificado sea tu nombre. La segunda, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La cuarta, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí hay unas versiones. Danos hoy el pan cotidiano. Es que como estamos en ayuno, ese no lo vamos a leer. Buena la excusa, ¿o no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Quinta, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Sexta, no nos dejes caer en tentación. Y séptima, líbranos del maligno. ¿Sí? Hay 7 peticiones, aseveraciones, temitas importantes por los que nosotros deberíamos guiar nuestra vida, que es parte de lo que vamos a ver. Bueno, ¿por qué estaba hablando del contexto? El Padre Nuestro está en el centro de un pasaje más grande que lo conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte puede ser el sermón más famoso de la Biblia y el Padre Nuestro, la oración más famosa de la Biblia. Por ende es demasiado especial y nosotros debemos entender por qué. Si ustedes miran en la Biblia, sobre todo ustedes han visto esas Biblias que toda la letra es en negro pero cuando Jesucristo habla aparece en rojo. Si ustedes miran en una de esas Biblias y van a Mateo, se van a dar cuenta que en los primeros 4 capítulos de Mateo, por decirlo así, ustedes me van a entender, Jesucristo prácticamente no habla. Si uno mira lo que está en rojito en esos 4 primeros capítulos es muy poquito. Son unas 5 o 6 intervenciones. Pues obviamente los evangelios es Jesucristo, pero en términos de lo que Él habla no hay mucho. En el capítulo 5 empieza el Sermón del Monte y de ahí se vuelve rojo absolutamente, al menos estos 3 capítulos. Jesucristo está hablando. Y algo central del Sermón del Monte que nosotros podemos entender tiene que ver con que Jesucristo está redefiniendo qué significa creer en Dios. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de a quién Jesucristo le estaba hablando. Los judíos se podría conocer como una de las, por decirlo así, de las creencias más organizadas de la antigüedad. Ellos pues obviamente tenían el Antiguo Testamento en donde había una serie de formas en las que Dios decía cómo yo me relaciono con ustedes y cómo ustedes se relacionan conmigo. Los judíos tenían todo el bagaje religioso que ustedes quieran imaginar. Y llega a este punto y Jesucristo de una u otra manera les está diciendo, ¿saben qué? La posibilidad de que ustedes no sepan o de que ustedes estén haciendo algo mal es alta. Y miren, acompáñenme en esto y lo vamos a entender aún mejor. Si vamos al capítulo 5, al versículo 21, vamos a estar en varios versículos y también si quieren los pueden mirar en la pantalla. En el versículo 21 dice, ustedes han oído. En el 27, ustedes han oído. En el 31, con otras palabras, pero es lo mismo, se ha dicho. En el 33, también han oído. En el 38, ustedes han oído. En el 43, ustedes han oído.
Y si ustedes buscan las respuestas en los versículos que están ahí también en la pantalla, 22, 28, 32, 34, 39, 44, Jesucristo dice, pero yo les digo. Eso no, en la Biblia uno no encuentra tantas veces que esta estructura tan igual, tan repetitiva acerca de temas centrales. Jesucristo está diciendo, ustedes han oído, pero yo les digo. Y eso es parte del mensaje para hoy. Ustedes han oído, seguramente ustedes han hecho, pero yo les digo. Y nuestra principal responsabilidad como creyentes tiene que ver con el hecho de, pues, ¿qué dice Dios? Pues yo tengo que ponerle atención a lo que Dios está diciendo. El capítulo 6 no cambia esa forma. De pronto se podría decir que la lleva a temas aún más importantes, porque en el capítulo 5 estaba hablando como de cuestiones de la vida. En el capítulo 6 va a hablar, al menos en los primeros 20 versículos, de 3 asuntos que tienen que ver específicamente con cosas que podríamos llamar religiosas. Dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Entonces, miremos qué dice. En el versículo 3 dice, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. En el 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. En el 9, que es parte de lo que les hablaba del Padre Nuestro, ustedes deben orar así. Y en el 17, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Esos eran asuntos eminentemente religiosos, y Jesucristo lo que les está diciendo es, aún en eso, no solamente en la forma en que ustedes se relacionan con otros, aún en las cosas, lo vamos a poner en esos términos, religiosas, podemos estar muy colombianamente metiendo la pata. Y parte de lo que vamos a hacer es mirar por qué o cómo y cómo lo evito, que creo que en últimas es muy importante. Es más, en el capítulo 6 le adiciona un elemento importantísimo. En el versículo 4, 6 y 18 del capítulo 6 dice, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, ¿te qué? Recompensará. Y en contraposición al 2, al 15, al 5 y al 15, Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. La idea de la palabra recompensa tiene que ver con la idea de agradar o no agradar. Si tú lo haces de una manera, estás agradando a Dios. Si lo haces de otra manera, pues no estás agradando a Dios. Y aunque no nos gusta la palabrita, pero es central en el Evangelio, no agradar a Dios es sinónimo de pecado. No agradar a Dios es sinónimo de pecado. Es decir, y acá voy como tratando de ir un poquito más como a lo personal, es posible que aún haciendo cosas para Dios, lo estemos haciendo de tal manera que no le están agradando a Dios. Y si a mí me dicen eso, yo empezaría a decir, me interesa saber qué puede ser y cómo lo puedo cambiar. Lo primero que tenemos que entender, que fue lo que a los judíos les tocó entender, es que cuando yo he estado haciendo algo durante un tiempo, de tal manera que ya tengo una maña para hacerlo, una forma de hacerlo, un estilo de hacerlo, lo primero que debo hacer cuando entiendo que ese estilo, esa forma está mal, pues debo desaprender. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso en la vida, pero a mí me pasó en Medellín en el seminario. Yo cuando fuimos a Medellín al seminario con mi esposa, con mi familia durante 4 años, yo aprendí un poquito de 2 cosas: teología y ping-pong. El ping-pong era necesario para una sanidad de mi corazón. Yo jugaba con un profesor del seminario, entonces era mi oportunidad de venganza. Entonces, por eso era importante. Yo aprendí mucho tiro al blanco con el ping-pong que le quería dar. No, mentiras.
Pero yo jugaba con él. Él tenía un nivel más o menos bueno y yo era, todavía, pero era más malo de lo que soy ahora. Y ustedes no sé si han jugado algún juego de este estilo como el ping-pong, en donde o usted es muy bueno o usted es el muy malo y se vuelve aburridísimo porque uno pasa la bola y el otro nunca responde y uno ahí como que, o uno es el que nunca vuelve a devolver la bola donde era y el ejercicio es más como de espalda, de agacharse a recoger el ping-pong, no tiene nada que ver con el ping-pong. Yo era más o menos así, entonces dije, qué aburrido, y yo me di cuenta que a Milton le parecía igual de aburrido. Entonces yo dije, voy a tomar unas clasecitas y me fui a la ¿cómo se llamaría eso? Era la liga de tenis de mesa de Antioquia y daban clases. Entonces yo me metí a la clase y la primera clase el profesor me dice, coja la raqueta. Y yo cogí la raqueta y él me dijo, así no se coge la raqueta. Yo tuve que desaprender cómo coger la raqueta. Pero cuando uno le dice, usted juega ping-pong, uno dice, sí, yo juego ping-pong. Pues porque una vez cree que el ping-pong es pues, darle a la bola a ver si llega al otro lado. Entonces lo primero que me dijo, mire, la raqueta, si usted juega de cierta forma es así, y si usted es chino, la coge más o menos así. Yo no la puedo coger porque no soy chino, entonces es más o menos así. Entonces él me dijo, así. De hecho ya me siento muy incómodo cogiéndola así, es así. Eso fue lo más que aprendí, hasta ahí llegó mi experticia en ping-pong. No, pero lo segundo que me dijo, hay 2 golpes en el ping-pong, básicamente. Los que sabrán muchos más, pero hay 2. Uno, él lo llamaba, haga de cuenta que está tirando un frisbee. Sale de la cintura y tira el frisbee. Y uno dice, eso no tiene lógica porque uno quiere que la bolita esa baje. Entonces, ¿para qué le doy para arriba? Si uno quiere que baje. Pero es así, porque si uno le pega la bolita como es, la bolita baja. Y encima de todo con efecto, y lo buenísimo es que el otro no la responde. Así. Y el segundo golpe, si uno le va a dar de derecha, arranca aquí atrás también como a la altura de la cintura y va hasta la frente como si uno estuviera haciendo un saludo militar. Eso me enseñó el profesor. 6 meses no pasamos de ahí. Se imaginarán mi nivel de ping-pong. Nunca pasé de ahí. Pero yo todavía, ¿saben qué hago? Y yo sé que es así, entonces me tengo que volver a concentrar cómo es que es y dele. Y entonces mientras que no estoy jugando le puedo dar perfectamente. Llego y juego. Pero así somos en nuestra vida. Cuando aprendemos algo, desaprenderlo es muy complicado. Pero si yo quiero aprender algo correctamente, no puedo aprenderlo si no he desaprendido. Entonces, ¿qué tenemos que desaprender? Tenemos que cambiar. Y si de pronto lo que voy a hacer ahorita en estos próximos 2 minutos a usted no le interesa, abra un paréntesis y yo le digo cuando lo cierre y me sigue poniendo atención. El cambio es complicadísimo. El cambio es muy difícil. Pero además descubrí que para los colombianos es más difícil. Yo pensaba que eso era como una cosa que uno tenía, la humanidad. Sí, el cambio es difícil, pero para los colombianos es más difícil y lo estudiaron. Hay un centro de investigación que se llama Hoftidi. El señor es un holandés, ni sé si se pronuncia así el apellido de él, pero más o menos. Ellos hicieron una investigación a nivel mundial, creo que van como en 170 países, y ellos de una u otra manera propusieron 6 dimensiones en que las culturas pueden ser clasificadas, y ahí va a salir en la pantalla. Ahí hay 6 dimensiones. El gris es Colombia, el azulito es Estados Unidos. ¿Por qué puse Estados Unidos? Porque parte de lo que uno descubre es que hay culturas en las que el cambio es un poquito más fácil y allá el cambio es un poquito más fácil. Y hay 2 que me parecieron muy interesantes, pásamele, que son individualismo y esta, a no mejor traducción, sería algo como evitamiento de la incertidumbre. Individualismo y evitamiento. Si pasas a la siguiente, ahí están. Colombia en individualismo tiene 13 y Estados Unidos tiene 91. En evitamiento de la incertidumbre, Colombia tiene 80 y Estados Unidos 46. ¿Qué significa eso? Los que ya se perdieron, abran el paréntesis, ahorita les digo, que vuelvan conmigo. El resultado de 13 en individualismo nos deja como uno de los países del mundo con menor puntaje en esto. Somos extremadamente grupales y nos expresamos a través del grupo, aún de la clase social a la que pertenecemos. ¿Ustedes le han tratado de explicar a un extranjero qué significa eso, lo del estrato 3 y el estrato 4? No lo entienden.
Nosotros vivimos en grupo, todo nos encanta en grupo, que sea en grupo. El que se quiera salir del grupo, o sea, el que quiera cambiar, lo percibimos como enemigo, y los sentimientos de traición y abandono son frecuentes. En el caso del evitamiento tenemos reglas sociales, aunque evitamos cumplir todas las demás. Nosotros somos muy malos para cumplir cualquier regla allá afuera, pero en términos sociales todas las cumplimos, de cómo se hace y cómo no se deben hacer las cosas. Ni siquiera están escritas, pero las cumplimos, y el que no las cumpla le va mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando combinan esos resultados, dice que se traduce que cambiar el status quo es extremadamente difícil. Un agente en Holanda que hace una investigación mundial dice que cambiar es difícil, y para los colombianos es extremadamente difícil. Entonces, si te parece difícil lo que yo te voy a decir que debes cambiar, es normal. Pero parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos capacita para que lo podamos hacer. Si ya quiere volver, cierre el paréntesis y vuelve conmigo. Ejemplos de que para nosotros es difícil cambiar. ¿Cuántos manejamos banca electrónica? ¿Y cuántos dicen, uy, yo por ahí no, porque qué susto? Eso en los computadores todo es muy riesgoso, y uno no debe meterse en los computadores para hacer cosas de plata, porque uno termina robado, y además, ¿quién le responde? Y uno no la usa. 15 años en Colombia, hace poquito fue el cumpleaños de la banca electrónica en Colombia y no la usamos. Otro más cercano, las tarjeticas del SITP. ¿Chévere? No, si ahora toca conseguir la tarjeta y uno nunca sabe dónde hay esas tarjetas, y uno además no sabe las rutas. Así hayan miles de páginas de internet, como 5 aplicaciones en el celular en donde dicen las rutas. De hecho, es más fácil. Ahora ni siquiera le tengo que preguntar a alguien si el bucecito me sirve, pero comprar la tarjeta para mí ya es, ¿cómo nos van a hacer eso? ¿Sí? Uno comprar esa tarjeta es dificilísimo. Otra, la marca de la crema de dientes. ¿Ustedes han cambiado la crema de dientes, la marca, en los últimos 15 años? Si yo les pusiera que a levantar la mano, más o menos un 75% dice que no. De hecho, yo vivo en Medellín, allá Colinos no es una marca, es la crema de dientes. O sea, uno puede pedir, deme un Colinos Colgate, porque está tan metido ya en la cultura. Pero nosotros acá los bogotanos nos reímos, pero usted va y compra un chicle, ¿cierto? Chiclets es una marca. Uno está comprando es goma de mascar. Pero si uno pide una goma de mascar, no le dan nada. Nos metemos tanto, y cambiar eso es tan difícil en nuestra propia vida. Y no decir de los operadores celulares, ¿no? No importa cómo nos traten, pero no cambiamos. Difícil. Imagínense cuando ese cambio se nos pide que sea algo que está ya tan adentro, que es como nuestra espiritualidad. ¿Cómo hacemos cosas como orar? Y en la Biblia Dios nos dice, cambien la forma en que lo están haciendo. Es terrible. Entonces ya no nos quedemos tanto en que es difícil, sino en que toca desaprender ciertas cosas para poderlo hacer. De hecho, Romanos 12:2, que también está en la pantalla, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando eso pase, ¿qué va a pasar? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo acá la Biblia? Si usted no cambia su manera de pensar, con la que obviamente va a cambiar su manera de actuar, es posible que no experimentes la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Será importante cambiar? Jesucristo, la primera vez que habla en Mateo, repite cada 5 versículos en promedio, han oído, pero yo les digo, han oído, pero yo les digo. Si lo estaban haciendo así, no lo hagan así. Si lo estaban haciendo de esta manera, cambien su forma de hacerlo. Cambiar nuestra forma de pensar y alinearla con la Biblia es absolutamente necesario, pero necesitamos desaprender para lograr hacerlo. En medio de ese contexto, de todo lo que hemos hablado, de toda la carreta que echaba hasta ahora, Jesucristo les dice, ustedes deben orar así. Ya ha preparado todo el ambiente para que los que lo están oyendo entiendan,
si no cambiamos, no vamos a poder experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Y no solo eso, si lo seguimos haciendo de la misma manera, por muy religioso que parezca, estamos ofendiendo a Dios con lo que hacemos. Porque en el capítulo 6 habla de esas tres cosas: dar a los necesitados, orar y ayunar. Más religioso que eso no existe. Y no había sociedad más religiosa que los judíos para hacerlo. Ellos a cada mandamiento le sacaron alrededor de 60 mandamientos adicionales. Se regían por alrededor de 700 reglas de comportamiento con respecto a Dios. Y no solamente se regían por esas reglas, ellos no tenían celular para recordárselas, se las sabían. Y así vivían su vida, convencidos de que estaban haciendo las cosas perfectamente bien para Dios. Y Jesucristo les dice que no, que no. Y hoy nos dice lo mismo. Revisa, porque es posible que no. En la Santa Cena estábamos cantando una canción, es el Salmo 139, es parte del Salmo 139, los últimos versículos. Examina, oh Dios, mi corazón, examíname, oh Dios, sondea mi corazón y mis pensamientos, pon a prueba mi andar, dime si voy por el camino correcto y guíame por el camino de la eternidad. Si en esta semana de ayuno y de oración tú no estás dispuesto a presentarte ante Dios para que Él examine tu vida, sondee tu mente, tu corazón, ponga a prueba la forma en que estás llevando tu vida, si no estás abierto a que Él te diga vas mal, y si no estás abierto a que Él te diga lo debes hacer de esta manera, no vas a lograr nada, no importa lo que hagas. Puedes ayunar literalmente solo tomar agua, pero no vas a lograr nada, porque si tú no te acercas en la oración de una manera correcta, no vas a experimentar lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué les dice Jesús que no deben hacer? Son unos puntos pequeños. ¿Qué debo desaprender? Son pequeños, pero no necesariamente son fáciles. No es para los otros, les dice no sean hipócritas. No es para los otros. Nosotros no oramos para descrestar a Dios. ¿No ven que al final del versículo 8, que si Juan me lo pone en la pantalla, es desde el 5, dice: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Gracias a Lulú y a todo su proceso buenísimo de acá enseñanza con los niños, mi hijo a los por ahí 5 años, 4 años, 5 años, me pregunta: papá, ¿pero uno para qué ora? Y yo, ¿cómo así que para qué ora? Si en la Biblia dice, ellos ya sabían que la Biblia dice, que Dios ya sabe lo que yo voy a pedir antes de que se lo pida, ¿yo para qué oro? Buena pregunta, ¿no? Gracias, Lulu. Afortunadamente también me habían entrenado para contestarla. Le dije: Juan, yo no oro porque Dios no sepa lo que Él me va a dar. Yo oro porque al orar yo estoy declarando mi dependencia a Dios. Cuando yo oro estoy declarando que dependo 100% de Dios. Esa es parte central de oración. Yo no tengo que descrestar a Dios porque Él de pronto no sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que yo necesito. Lo sabe aún mejor que yo mismo. De hecho, lo sabe antes que yo lo sepa. Pero yo no oro para eso. Yo oro diciéndole a Dios: dependo de ti. Te necesito, Señor.
necesito que me guíes, necesito que me des fuerza. Pero Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces no ores para descrestar a Dios. No uses, como dice en el pasaje, palabras sin sentido o repetitivas. De ahí es donde nosotros podemos entender perfectamente que el Padre Nuestro no es un tipo de oración litúrgica que yo debo repetir y con repetirla exactamente voy a lograr algo. Es un modelo de oración. Porque Jesucristo mismo acaba de decir, no usen vanas repeticiones. No usen vanas repeticiones. La cantidad de veces que tú ores algo no va a hacer que Dios te entienda mejor o que te ganes algo. De hecho dice, si tú usas vanas repeticiones, el Padre no te dará recompensa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La oración no es para que Dios cambie, es para que tú y yo aceptemos que debemos cambiar. Cuando yo oro, no es para que Dios cambie, es para que yo cambie. Y si vamos aún más profundo, o cambiamos o pecamos. Esa es los dos lados de la moneda que nos deja Dios. Yo tengo ahí un dibujito de un arco, de un blanco y una flecha. Y hagan de cuenta que ustedes están con el arco y la flecha apuntando a ese blanco. En el Antiguo Testamento hay 4 formas en las que uno puede pecar. En las 4 formas que uno entiende el pecado. Entonces hagan de cuenta que dar en el centro es pecar. ¿Sí? O sea, dar en el centro es pecar. Uno puede pecar si coge el arco y la flecha, apunta al centro y le da. ¿Sí? Es decir, yo sabía que era pecado y lo hice. ¿Sí? Yo estaba apuntando para darle y lo hice. Hay una segunda forma y es, yo no quería, yo estaba consciente de que no quería, pero le di al blanco, pequé. La tercera tiene que ver con algo así como, algo pasó sorpresivamente y pequé. Está muy unido a nuestra forma de ser, a nuestro carácter. ¿Sí? Sobre todo si uno tiene un carácter muy fuerte, uno está tranquilo, uno no está pensando en nada, de pronto alguien lo molesta a uno, algo pasa y uno, como decimos acá, se le salta la piedra y quién sabe qué hace. Yo no le estaba buscando, no era que yo sabía que no tenía que coger para allá y terminé, no, yo estaba inocente, como se dice, y de pronto sucede. Y la última forma es que yo estaba evitando hacerlo, pero terminé pecando. Esas son las 4 formas en que el Antiguo Testamento dice que podemos pecar. En la Biblia, lastimosamente dice, yo sé que ustedes saben, el que inocentemente peca, ¿qué dice? Inocentemente se condena. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. O estoy agradando a Dios o estoy pecando. Y debo desaprender ciertas costumbres. Pero ahora que he desaprendido ciertas costumbres, ¿qué debo aprender? En el Padre Nuestro, como vimos al principio, hay 7 peticiones. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a hacer despacito, las 3 primeras tienen que ver exclusivamente con Dios. Y de una u otra manera van como en descenso entre Dios y lo que sucede en la tierra. ¿Cuál es la primera? Santificado sea tu nombre. Él es Él mismo, Dios mismo. La segunda, venga tu reino, la manifestación de Dios. Y acuerden que estamos en un asunto de oración. Cuando yo oro es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La segunda, anhelar que el reino de Dios esté acá. Y la tercera es, hágase tu voluntad, la sumisión de todo y de todos a su autoridad. Cuando yo oro, Dios está diciendo, yo mismo, mi reino en ti y en la tierra, sumisión de ti a mí. Va de Dios a nosotros. Las 4 siguientes peticiones tienen que ver
con nosotros mismos. Entonces, las 4 siguientes peticiones que tienen que ver con nosotros mismos, si ustedes se dan cuenta, ahora es de una manera ascendente, desde lo más común y diario hasta lo que solamente en términos espirituales Dios nos va a dar en la eternidad. ¿Qué es lo primero? Pan cotidiano, necesidades físicas. Perdónanos nuestras deudas, relaciones. La tercera, no nos dejes caer en tentación, hábitos y luchas. Y la cuarta, sino líbranos del maligno, eternidad. Estas palabras, lo que me están diciendo a mí es lo que debo aprender en términos de orar. Dios mismo, su reino aquí en la tierra, su reino aquí en la tierra quiere decir que yo anhelo que en mi vida, lo que guíe mi vida, sea lo que Dios dice que debe guiar mi vida. Después, que estoy dispuesto a obedecer en términos de acatar su voluntad. Después sigue diciendo, Señor, te necesito aún hasta para lo más común del día, que sería la comida. Después de la comida vienen las relaciones. ¿Cómo estoy en mis relaciones con las demás personas? Después de las relaciones tiene que ver con cómo estoy manejando mi vida. ¿Qué hábitos pecaminosos, qué amistades tóxicas tengo en mi vida? ¿Qué relaciones que no están aportando nada a mi vida las estoy manteniendo? ¿O cuáles que debería mantener no lo estoy haciendo? Y por último, entender nuestra situación de seres que estamos definiendo la eternidad. Con Cristo o sin Cristo. Entonces, es el hecho de que nuestra vida debe apuntar de una manera diferente cuando nosotros oramos. Les voy a decir algo, y esto es un ejercicio que ya es para ustedes específicamente. Óiganse sus oraciones. De hecho, si quieren, grábense sus oraciones y después las revisan. Y de esa manera ustedes pueden ver qué están reflejando en esas oraciones, de quién es Dios y de quiénes ustedes son con referencia a Dios. Ese es un ejercicio muy importante. La oración muestra quién es Dios para mí. Mi oración muestra quién es Dios para mí. Y ustedes van a empezar a detectar lo que no debería estar en esas oraciones. Ejercicio para cada uno de ustedes. Vamos terminando y vamos a ver las conclusiones. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Ya entendí, es necesario cambiar mi forma de pensar, pero no es simplemente cambiarla. Yo debo alinearla con la Biblia. Si Dios dice algo, ya mi opinión pasa a un segundo plano. Es que mi relación con Dios es así. Es que Dios y yo nos entendemos. Es que esto no es tan malo. Es que no. Cuando es con referencia a Dios, no es tu opinión. Perdón, pero no es tu opinión. Es la opinión de Dios y nosotros nos debemos alinear con lo que Dios está diciendo que nos debemos alinear. Si Dios dice algo que algo es malo, punto. Si Dios dice que algo es bueno, punto. Segundo, el Padre Nuestro tiene que ver con cambiar la forma en la cual vemos a Dios y nos vemos a nosotros mismos. El Padre Nuestro le dijo a los judíos: ustedes lo están haciendo de cierta manera y eso a Dios no le agrada. Y nos dice lo mismo a nosotros. ¿Cómo es tu oración? Eso refleja quién soy yo para ti y quién soy yo mismo en ese sentido. Tercero, es necesario desaprender para luego volver a aprender. No sigas confiando en tu propia sabiduría.
es muy peligroso que yo sea el instrumento de evaluación. Primero, porque estoy muy involucrado. Y segundo, porque voy a distorsionar la realidad. Yo no soy el que me califico cómo estoy haciendo las cosas con referencia a Dios. El que me califica es Dios. Y yo debo buscar a Dios para ver el que dice de mí. Yo no soy el que yo mismo digo cómo estoy con referencia a Dios. Hacer lo correcto de la manera incorrecta es pecado. Acuérdense, Jesucristo estaba hablando, dar a los necesitados, orar, ayunar. 3 cosas más religiosas no pueden haber, pero hacerlo incorrectamente es pecado. Y la última, mi oración debe reflejar quién es Dios para mí y quién soy yo ante Dios, que se parece mucho a la segunda, pero la voy a explicar con un libro que yo sé que algunos acá lo han visto, que se llama Teología de Perros y Gatos. ¿Lo han oído? Teología de Perros y Gatos empieza dando un ejemplo genial y nos pone a pensar, no sé cuántos de ustedes tienen perros y cuántos tienen gatos. Entonces, cuando uno tiene un perro y uno sale de la casa a la esquina y vuelve 45 segundos después, el perro reacciona como si uno se hubiera ido quién sabe por cuántos años, y la emoción del perro es gigantesca. Mueve la cola, se me manda, y uno, pero si salí hace 40. El perro, en el libro dice, el perro piensa, esta persona me da comida, esta persona me cuida, esta persona me da agua, esta persona me consiente, esta persona me da un sitio donde yo puedo vivir. Él debe ser Dios. Yo lo voy a tratar como si Él fuera Dios. Y eso es parte de cómo se le ve que Él trata a la persona. Ahora el gato, ¿no? Yo tengo un gato y cuando uno llega, hace así, ay, sí eran, y ya. El gato piensa, esta persona me da comida, esta persona me cuida, esta persona me da agua, esta persona me tiene en su casa, esta persona hace todo por mí. Yo debo ser Dios. Y el libro Teología de Perros y Gatos plantea eso. ¿Tú eres perro o eres gato? Mi forma de orar refleja si soy perro o soy gato. La forma en que Jesucristo le dijo a los judíos no lo hagan tenía que ver con el hecho de que ellos terminaron pensando que ellos eran Dios y que Dios casi que tenía que estar agradecido por las cosas que ellos hacían. Jesucristo viene y pone el tate quieto. Así no es. Yo soy Dios. Tú te debes alinear a lo que yo digo que es. Debemos cambiar. Debemos evaluar nuestra propia vida. Aprovechen esta semana de ayuno y oración. Preséntense ante Dios con: háblame, Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Te pongo a ti de primero, tú eres primero, tu reino en mi vida, la voluntad tuya se cumple en mi vida. Tú eres el que me das el pan, tú eres el que me dice cómo deben estar mis relaciones, tú eres el que me dices cuáles son mis luchas, cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis hábitos pecaminosos. Tú eres el que me salvas y agradezco de esa manera o no. Y si no, cambia. No es más. Cambiemos, desaprendamos y aprendamos. Para terminar, quiero hacer algo que hago normalmente. Yo estoy seguro que en este momento usted tiene algo que decirle a Dios. Y vamos a estar 30 segundos en silencio y usted le va a decir a Dios lo que le tiene que decir en este momento acerca de lo que la palabra le dejó ver de su propia vida. Y yo termino con una pequeña oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, en ella nos das lo que muchas veces necesitamos.
decirnos que estamos mal, pero también al mismo tiempo darnos todas las herramientas para que nuestra vida sea lo que tú quieres que sea. Señor, yo te pido que me des a mí y a cada uno de los que estamos aquí la humildad para reconocer que estamos haciendo algo malo, el valor y la perseverancia para corregirlo. Señor, que podamos disfrutar lo que tú quieres para nosotros. Señor, que esta semana especial de oración, de ayuno, ante decisiones tan importantes que la iglesia está tomando, tú seas el centro. Señor, que pensando en este último libro, no seamos gatos, sino que realmente podamos reconocer que tú eres Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.